Bienvenidos a la primera emisión de Huellas y Épocas, un espacio donde haremos un recorrido por los fragmentos de la historia a través de los museos más representativos del país. Hoy nos encontramos en el Museo de la Independencia, o más conocido como la Casa del Florero, lugar donde se desarrolló uno de los episodios más importantes de la historia, el Grito de la Independencia. Así que los invito a que me acompañen a ver las curiosidades que se esconden en este lugar. Bueno, hoy nos encontramos con Camilo Rubiano, quien se desempeña como comunicador educativo del Museo de la Independencia, o más conocido como la Casa del Florero. Bienvenido, Camilo. Buenos días, bienvenidos. Pues mi nombre es Camilo Rubiano, soy comunicador educativo del Museo de la Independencia Casa del Florero. Es un museo que no es estático, constantemente estamos cambiando, estamos renovando y pues la idea es invitarlos a todos ustedes a que nos visiten. Bienvenidos y comenzamos la visita por este costado. Bien, entonces esta es la entrada a las salas del museo, donde vamos a encontrar primero que la casa no siempre ha sido museo. Antes de 1960, más o menos, ustedes encuentran en la casa estas fotografías donde se ve una casa que estaba a punto de caerse, luego la arreglan, la remodelan y empieza a funcionar como museo después de 1960, donde ya se empieza a ver algunos espacios nuevos y aparte de eso ya comienza esta función de museo donde comienza a guardar mucha colección de la parte histórica y donde comenzamos a hablar acerca de un florero, no tanto como causa, sino más bien como un pretexto. Entonces, pues vamos a iniciar el recorrido en una de las salas, que es la sala donde está ubicada la tienda de José González Llorente, el español. Entonces, vamos por acá. Y llegamos al sitio donde se desarrolló toda la pelea en torno al florero, la tienda de José González Llorente, pero ¿quién mejor que Camilo para contarnos qué fue lo que pasó realmente en ese momento? Bien, pues esta es la tienda de José González Llorente, un español. Más que de pronto la tienda, lo realmente importante era la ubicación de esta casa. Está en toda la esquina norte de la plaza hoy de Bolívar, hace 200 años pues la plaza Mayor, una plaza de mercado y además que se ubicaba como plaza de mercado los días viernes. Entonces el 20 de julio no por casualidad fue un día viernes, sino porque todo estaba planeado. Los que lo planearon fueron los criollos, eran unas personas que les decían criollos porque eran los hijos de los españoles que nacían aquí en América. Entonces estos criollos empezaban a hacer una serie de planes para ir en contra de los españoles. En el caso tal va a ser el dueño de esta tienda quien presta su apoyo para empezar toda esta discusión. Digo presta su apoyo porque no prestó un elemento. Y entonces hablamos de un florero que vinieron a pedir prestado, él da una negativa como respuesta y ahí empieza una discusión. Dentro de toda la historia pues se ha hablado de solo un florero. Hoy en día nosotros también hablamos de otras versiones más. Puede que no haya sido un florero, puede que haya sido cualquier otra cosa. Y por eso les digo, lo realmente importante dentro de esta historia es que fue planeado. Y lo mejor, que cada quien construye la historia a partir de su propia historia. Entonces, pues estando ya en esta sala podemos ver que hay muchos elementos y varios de esos elementos tienen un punto color rojo. Todos los que tienen el punto rojo son originales de esa época. Y entonces podemos hablar de pronto de algunos floreros, porque mucha gente de pronto al saber que es la casa del florero piensa que lo único que se vendía aquí eran floreros, pero entonces si ustedes se dan cuenta, libros, telas y de todo un poco se podía vender acá. Entonces, pues importante también de esto, la ubicación de la casa, la pelea, el pretexto y el florero no como causa, sino como una disculpa para empezar todo el proceso de independencia. Les estaba mencionando hace un rato también que la casa ya no es un museo estático, sino todo lo contrario, es un museo dinámico. Y de pronto por aquí podemos ver una de las pantallas donde por lo general entramos y nos da miedo o nos da cosa de pronto tocarla. Aquí la invitación es totalmente a hacerlo porque podemos encontrar el nombre del elemento como tal, el nombre, cuánto valía en 1810 y el precio de la actualidad. Por ejemplo, son unos peinetones.
son originales de esa época. El valor en esa época estaba más o menos en 600 reales, equivalía tal vez a 10 días de trabajo, y pues hoy en día está más o menos en 1 hora de trabajo porque vale alrededor de 5.000 pesos. Entonces, así como algunas cosas subieron o bajaron, pues el oro, por ejemplo, en esa época era muy barato. Por eso no vinieron a pedir prestado oro, vinieron a pedir prestado algo que fuera costoso. El oro en esa época, una persona, un soldado de esa época trabajaba 1 hora y le pagaban 1 libra de oro. Entonces, pues es algo que hoy en día es un poco complicado de conseguir. Nos encontramos donde está la estatua que representa la pelea por el florero, y aquí tenemos a uno de los hermanos Morales y a José Llorente, quienes fueron los protagonistas como tal de ese momento fuerte en la historia de la independencia. Camilo, se dejo. Bien, pues aquí hay algo importante, y es que por lo general buscamos siempre que el criollo fue el que pegó primero, pero entonces vamos a hablar después de ver la tienda, ¿a quién le gustaría que lleguen a su casa a tratarlo mal? Entonces por eso les decía que tal vez de lo más importante que pasó abajo no fue tanto un florero, sino todo el plan. Entonces dentro de ese plan estaba que los hermanos Morales llegaran a buscar alguna discusión en contra del español, y que el español comenzara la discusión, aquí como se puede observar en esta estatua. Pues representamos también una discusión que empieza el 20 de julio alrededor del mediodía, que era la hora en que más llena iba a estar la Plaza Mayor, y pues la idea era que la gente que estaba en la plaza viniera a defender a alguno de estos dos personajes. Pues ideal que fuera al criollo, quien estaba en teoría luchando por esos intereses de todo el pueblo que en ese momento se encontraba, o de la mayoría del pueblo que se encontraba en la Plaza Mayor. Entonces eso es lo que podemos encontrar aquí, que es como para poder representar y ambientar un poco qué fue lo que pasó en la tienda, de la cual en este momento pues estábamos hace un momentico. Bien, entonces esta es la sala Contextos de Independencia, donde hablamos no solamente de un florero, sino en qué repercutió después de esa pelea por el 20 de julio de 1810. Un documento que fue conocido con el nombre del Acta de la Revolución, donde los criollos lograban tener mayor participación en la parte política. Hay algo más que también podemos encontrar, como por ejemplo el Acta de Independencia de Cartagena, que eso fue en 1811, en noviembre. Pero después, en 1815, después de que el rey Fernando VII sale de prisión, empiezan a retomarse todos estos poderes, donde se ve la gente que firma el acta de revolución empieza a ser fusilada. Podemos pasar también a observar algunas personas y unas de las figuras femeninas en nuestro proceso de independencia, como lo fue Policarpa Salabarrieta. Policarpa Salabarrieta fue ejecutada a los 22 años de edad aquí frente a esta casa, que por eso sigue siendo tan importante, no solamente por el florero. Fue fusilada aquí en la Plaza Mayor delante de todo el mundo, para tratar de decirle a la gente como, si siguen haciendo lo que han venido haciendo, miren cómo pueden parar. Y entonces nosotros también queremos mostrar con este telar cómo se tejen los hilos de nuestra historia, donde por un lado se puede ver algo que sucedía en Europa, pero que estaba unido directamente a lo que sucedía en América. Es decir, que todo lo que pasaba en Europa repercutía directamente a América. Entonces, importante poder relacionar no solamente lo que pasó en 1810, sino hoy, 202 años después, qué ha pasado y cómo aún sigue repercutiendo en nuestra sociedad. Y podemos pasar ahora sí a la sala del florero, donde está algo que parece ser un florero, pero pues vamos a ver si de verdad lo fue, pero pues a la final es simplemente algo que funcionó como un pretexto o como una disculpa para empezar todo nuestro proceso de independencia. Finalmente llegamos al sitio donde se encuentran los restos de lo que quedó del florero de Llorente. Camilo, cuéntanos un poco más sobre pues lo que encontramos acá. El famosísimo florero de Llorente
puede que no sea un florero, puede que sea un ramillete. En ocasiones se ha empezado a hablar acerca de una bandeja o un charol, y es más, puede que no haya sido ninguna de las anteriores. De lo que nosotros sí podemos hablar es que este elemento fue recogido después de la discusión y en el año 2007 estuvo bajo un proceso de investigación en el que arroja algunos resultados como por ejemplo los materiales, la fecha que pudo haber sido más o menos para 1800 y que es posible que haya estado en la tienda de José González Llorente para el día de la pelea, que es posible también que se haya roto. Pero y entonces lo que sí importa es que todo estuvo planeado, vuelvo e insisto, entonces pudo haber sido de pronto hasta solamente no haber saludado al criollo, o es más, haberlo saludado. Lo realmente importante acá era sacarle el mal genio al español. ¿Y por qué? Porque era un día viernes, porque era un día de mercado y pues toda la gente que estaba en la plaza iban como a ayudar. Una plaza de mercado que estaba más o menos alrededor del mediodía, donde iba a haber mucha gente y pues la idea, el florero o no, hoy como una disculpa, como un pretexto para empezar todo nuestro proceso de independencia, que finalizó en teoría con lo que fue la batalla de Boyacá. Y esto es un mensaje que también queremos enviar, que nosotros no solamente hablamos de 9 años de nuestra historia, hablamos de una historia que en la actualidad sigue vigente, 202 años en el que el proceso de independencia aún está en eso, en proceso. Así terminamos este maravilloso recorrido por uno de los museos más importantes de Colombia, donde encontramos algunos de los fragmentos que marcaron nuestra historia como país y sociedad. Los espero en una próxima emisión y no olviden seguir nuestro Twitter, Canal Congreso Co, #numeral Huellas y Épocas. Hasta pronto.